Él es el referente histórico de la Villa 7 de Marzo. Hoy nos visita nuestro programa de Café Turístico Carlos Alberto Larrañaga. Bueno, Carlos, qué placer tenerte en nuestro programa de Café Turístico. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, a Julio Pérez, a vos, Andrea. Así que para mí es un placer. Hacía mucho que no me entrevistaban, así que yo contento acepté la invitación. Bueno, bienvenido entonces. Y lo interesante es que vos tenés una trayectoria, has sido concejal en Patagones, pero sos el fundador de algo en la costa, en el sur bonaerense. ¿Qué es lo que era la baliza, digamos? Sí, bueno, la baliza era un lugar de pesca conocido por los pescadores, básicamente, allá en la década del 50. Y bueno, en una época, ¿te acuerdas cuando estuvo el gobernador Duhalde acá, cuando era gobernador en la provincia de Buenos Aires? Y bueno, ahí apareció, se colocó la piedra fundamental. Qué lindo. ¿Y él fue allá? Sí, tuvimos el lujo de tenerlo a Duhalde ahí. Mirá qué interesante. Sí. Y bueno, y después me tocó a mí ser concejal en el año 93. Claro. Y bueno, y ya me puse las pilas con este lugar que se llamaba La Baliza, ¿no? La Baliza. Claro. ¿Por qué se llamaba La Baliza? Bueno, es muy interesante tu pregunta, Andrea. La Baliza, según tengo entendido, se debe a dos motivos. Básicamente, el primero es porque había una baliza ahí. El puerto de Patagones estaba, si bien estaba el faro del Río Negro, sí, que el faro del Río Negro se creó en el año 1887, si mal no recuerdo. Después que se hizo el faro, se comenzó mucho la navegación en el Río Negro. Claro. Carmen de Patagones fue muy importante con la llegada de grandes barcos que venían de Buenos Aires, porque a veces todavía no estaba en aquella época, en la época antigua, no estaba el puerto de Bahía Blanca. Recordamos, Andrea, que Bahía Blanca se fundó en el año 1811, o sea, mucho después de Carmen de Patagones. Yo por ahí manejo fechas, pero son bastante exactas. Sí. Entonces, Patagones fue puerto de corsario también, llegaron los claro. ¿Ah, sí? Claro, Sí. claro. Eso hizo que el gobierno nacional le diera mucha importancia al puerto fluvial de Patagones, de Carmen de Patagones. Claro. De este lado Carmen y del otro lado era Mercedes, que después se transformó en Viedma, ¿no? Mercedes de Patagones. Y bueno, entonces ahí se ve que tuvieron que colocar una baliza. La baliza es un instrumento marítimo lumínico, Sí. que sirve de identificación a los barcos que ingresaban al Río Negro. Ajá. Porque ahí en el Río Negro hay un médano, ¿viste? Un médano, entonces lo que hacía el práctico del Río Negro, Orientarlo orientar, y la baliza ayudaba. Yo no soy. Que funcionaba como un faro. Como un faro. Claro, no sé como si- para ponerle un Son como un esas nombre más. torretas que hay Claro. cerca Sí. también de allá de San Antonio. De San De Antonio. San Antonio, la ruta. fíjate sobre la ruta Sí. 3, cuando te estás llegando Claro. al puerto este de Sí. San Antonio, está la Sí. baliza. Correcto. Entonces, uno de los nombres, bueno, entonces cuando la gente iba a pescar, se decía que iba a pescar a la baliza. Claro. Y Prieto García, que fue un poco el que después negoció con las autoridades de aquel entonces, cuando se inició la baliza, Prieto García donó parte de las tierras para fundar el día de mañana un pueblo, que después pasó mucho tiempo para ello. Claro. Y lo que te quería decir es que él le puso el nombre a su campo, le puso la baliza. De ahí que se identificaba mucho con la baliza. Entonces claro. los pescadores decían, ¿dónde vas a pescar? ¿A la baliza o a la olla? También se la conocía la olla, Andrea, porque la olla es un
un lugar donde el agua quedaba acumulada, el agua del río Claro. y del mar, porque eso está justo, la baliza o la Villa 7 de Marzo está pasando la desembocadura del Río Negro. O sea, hacia el está río. adentro. ¿Eh? No, está pasando. Está Dice. directamente sobre el mar, en, la, Ahí está. Claro. Claro. lo que se lo conoce como Punta Redonda, Ajá. a ese lugar, Claro. geográficamente. Claro. Digamos que el cóndor vendría a estar frente a la desembocadura. Sí. Claro. Y un poquito más a la izquierda estaría este pueblito, Bien. Villa 7 de Marzo. Pero ya, digamos, perteneciendo a la provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí. O sea que ahí sería como que confluye, digamos, el río con el mar, Claro. pero lo dividiría en lo que es lo que vos estás comentando, que es la Villa 7 de Marzo, 7 de Marzo. con la Boca. Sí. Del otro lado. Y digamos, Julio, volviendo a la pregunta que vos me hiciste, en el año 1993, el 13 de marzo se puso la piedra fundamental. Un 13 de marzo. Un 13 de marzo, sí, por lo menos esa es la fecha que fue Duhalde. Y yo recuerdo que esa visita fue famosa de Duhalde, que se encontró con el gobernador de Río Negro, Horacio Massacheso. Claro, que exactamente. Fíjate vos lo que me trae, que después firmaron un convenio para hacer el otro puente. Que iban a hacer Como ahí en Europa había una idea entre Duhalde y Horacio Massacheso de hacer un puente peatonal entre Patagonia y Viedma. Y tal vez algún día se haga. Capaz. Qué sé yo. Porque esas cosas turísticas. Tenemos que traer a los chinos que dicen, vamos a invertir en chino, capaz que los chinos. Los interesamos. Bueno, Las interesamos. Qué interesante. Sí. Y ahí fuiste, bueno, pusieron la piedra y vos dijiste, bueno, acá hay que seguir. No acá había acá nada hay que ahí. seguir. Lo que no pasa... había alguna población, no, nada. No, todavía no. Claro, No. Qué visión. Prácticamente cuando empecé yo había una sola casita que se estaba haciendo y un tanque de agua del señor Ler, que actualmente es el subdelegado de la villa, y no había nada. Pero el nombre de 7 de marzo se debe a identificarlo al lugar independientemente del nombre del campo. Y para darle realce al tema de la batalla del 7 de marzo. ¿Qué te dio a vos o cuál fue la visión de decir, vamos a poner una piedra fundamental con el gobernador? Lo decimos después del corte, ¿sí? Por perfecto. favor, un cafecito y continuamos. Bueno, muchas gracias. Pero, Carlos, ¿qué te motivó para, primero, gestionar que el gobernador fuera esos 30 kilómetros de ripio para poner la piedra fundamental donde no había nada? ¿Qué te motivó a vos para poner en función eso? Digamos, Julio, yo fui un poco el continuador de ese lugar, ¿no es cierto? Ajá. Lo que pasa es que había una serie de pescadores que iban a pescar y querían darle trascendencia a ese lugar. Ajá. Entonces, en ese momento estaba el intendente Haroldo Levet, sí. ¿Recordás a Haroldo Levet? Sí, gran motivador de entonces la zona. Lo trajo a Duhalde y aprovechó a llevarlo para allá para hacer la piedra fundamental. Cuando yo asumo como concejal, en el año 93 al 97, se hace un acto de reconocimiento, porque en aquella época también estaba muy interesado el Museo Histórico de Viedma, Francisco de Viedma, que en aquella época se llamaba Francisco de Viedma, ahora se llama Emanossi. Y se hizo un acto, que fue en el 95, en reconocimiento a los que cayeron ahí en ese lugar. Porque en la batalla, ¿no? Claro, ahí comienza, Julio, la batalla del 7 de marzo, que termina con el triunfo en el fuerte de Carmen de Patagones. Claro. Pero, Andrea, la batalla comienza en ese lugar. Entonces, se hizo un acto en el año 95 para reconocer a aquellos que murieron ahí, que fue el corsario italiano Fiori, se le conoce el apellido, y dos negros morenos que estaban en la batería, porque ahí había una batería. Ajá. Ahí había una batería que estaba, sí, muy, muy interesante. Había una batería y cayeron dos negros. Ese fue el informe que mandó
yo porque conozco más o menos la historia, Ambrosio Mitre al gobierno nacional de aquel entonces, que era el tesorero del Fuerte del Carmen. Oh. Y bueno, a raíz de eso, Emma Nossi dice, me llamó a mí, qué sé yo, y a 2 o 3 que iba a hacer el acto ahí, así que fuimos, Claro, como concejal. claro. Sí, sí. Y bueno, y en ese momento el único político que estaba como concejal en ese acto fui yo, y Fuiste, ¿no? nos sacamos una foto con y fueron los descendientes también de los primeros, digamos, de los descendientes de negros que aún viven en Patagones. Ah, mirá vos, qué bien. Porque como los barcos negreros, como se los llamaba, llegaban a Patagones, al puerto de Patagones, muchos negros eran contratados y negras para el servicio doméstico y se empezaron a radicar en Carmen de Patagones. Claro, claro. Y Carmen de Patagones, Julio, llegó a tener el barrio de los negros, del Candombe, Claro. que era ahí cerquita de prefectura. Mirá. Qué interesante. Mirá Sí, vos. sí, sí. ¿Y esa tradición se continúa? Se continúa, sí, no tanto, pero bueno, Ajá. hoy es un reconocimiento histórico. Claro. Pero bueno, lamentablemente después los negros fueron, ya eran libertos, Sí. fueron llevados al combate a las fuerzas intestinas y bueno, empezamos a perder. Pero en Buenos Aires ya hay una colonia importante de morenos, ¿no? Sí. Hoy quisiéramos tener algunos negros para jugar al fútbol, ¿no? Tenemos el mundial ahí. Claro, qué interesante. Lleno de africanos. Y bueno, ¿y cómo fue evolucionando? Que vos me contabas que hay muchas casas ahí en el lugar. Bueno, después que le pusimos el nombre, a mí se me ocurre generar una fogata, una fogata de protesta, porque la primera fue de protesta, porque la seguían llamando La Baliza y yo quería como ya tenía nombre propio, Villa 7 de Marzo, dije, bueno, vamos a hacer algo distinto, ¿no? O sea, yo siempre busqué elementos y cosas distintas, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer algo ecológico, porque yo estoy muy vinculado a la ecología, entonces vamos a hacer una fogata en el mar, para llamar la atención a las autoridades, para que traigan la luz, Foreste, y lo empiecen a llamar, porque estaba el amigo tuyo, Malek, Gustavo Malek, que también es un gran conocido, y él estaba en la municipalidad y le seguía llamando La Baliza, y yo en aquel momento era muy joven y digo, llamale 7 de marzo. Entonces armamos una fogata, y ahí nació la primera fogata de protesta, para que ponga la luz, ¿viste? Y para que le dieran importancia al lugar. Sí. Claro. Y estamos hablando de cuántos habitantes ya. Mirá, ahí en ese este momento yo... No, en ese momento. En ese momento prácticamente éramos un puñado, 10 vecinos más o menos. Pero ya se hacían notar. Ya nos hacíamos notar, sí. Pero ¿y vivienda hay Está bien. también? ¿Y hoy cuántos son? Y hoy aproximadamente tenemos entre 150 y 200 viviendas. Bien. Sí. Con 150 familias. 150 familias. Familias viviendo. Sí. Ajá. Y pescadores también. Sí. Bien. Lo que pasa es que como todo lugar turístico, Julio, es más concurrente la gente en la época del verano. Claro. Claro, te iba a decir eso. Entonces, O sea, 150 familias que viven, que son residentes, sí, pero en verano... alternan con Patagones. Claro, exacto. y en verano ya eso se duplica, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y cómo es el tema? Y la fiesta de la fogata fue creciendo hasta que hoy hay más o menos una concurrencia de 300, 500 personas. ¿Se sigue haciendo la fogata? Sí. Llevamos la número, este año hicimos la número 21. ¿Y la fecha es? Marzo. La fecha y es un reconocimiento también a la batalla. Se hacía antes en febrero, Claro. pero las autoridades me pidieron hacerla en enero, así que... En Claro. verano. En verano. Claro, en Sí, verano. En verano. Fue interesante. Sí, se llama Fogata por un Sueño y Fiesta del Pescador y la Familia. Claro. Después le sumé la fiesta. Claro, Y es la fiesta del pueblo. claro. Muy bien. Es importante. Y vos seguís en esa comisión, digamos. Yo sigo en esa comisión. Qué lindo. Sí, soy Y sí. el alma mater, Claro. el que lleva la madera. Claro. Entonces, este año hemos incorporado, como pasamos la 21, hacemos 3 fogatas. Ajá. 3 fogatas que están ahí en el folleto, que identifican una década.
Entonces, la primera era una fogata. Después del 10 al 20 fueron 2 fogatas y ahora prendemos 3 fogatas. Mira qué lindo. Una por cada década. Es un numerito más, entonces la gente baja con antorchas, Claro. se le dan antorchas y la prende el pueblo. Qué lindo, Qué qué lindo, interesante. qué lindo gesto que digamos, de alguna manera también se festeje esa gesta. Esa gesta. Entonces me parece que es re interesante todo ese marco histórico. Claro, Andrea, exactamente. Es muy bueno lo que vos apuntás porque cuando la intención de ponerla el 7 de marzo fue resaltar la gesta. Claro, Entonces claro que hoy sí. el partido de Patagones tiene un pueblo que se llama 7 de 7 marzo. de marzo. Claro que sí. Así como ahí está 25 de mayo, 9 de julio, tenemos el pueblo. muy bien. El 7 de marzo. Los invito a tomar otro cafecito ¿Cómo no? y continuamos. Gracias. Bueno, contame un poquitito eso que has traído tan lindo, ilustrativo. A ver. Bueno, Andrea y Julio, esto también sigue siendo también promoción, claro. que la costeo yo de mi bolsillo. Esto también es bueno decirlo, para resaltar los valores que tiene la villa y de los eventos. Por ejemplo, este año, el año Sí. pasado, tuvimos el arribo del kayakista que va para Ushuaia, ¿te acordás? Ajá. Que se llama, el nombre, ya te digo enseguida, se llama, a ver si lo encuentro por acá, se llama Adelson Carreiro Rodríguez. Ajá. ¿Y ¿Y él de dónde es? Él es brasilero. Ajá. Y se lanzó en el Caribe y la idea es llegar a Ushuaia Ajá. remando y paró Pasando precisamente, paró acá. en la provincia de Buenos Aires. Está parando en todos los lugares de la costa de Sí. nuestro país, ¿no? Después la otra cosa interesante también que, un poco también para resaltar esto, que lo vas a encontrar acá en el folleto, es el tema de que estamos forestando todo lo que es el camino a través de la Fundación Amigos del Árbol y la Tierra. Tenemos aproximadamente unas 30 plantas que vas a encontrar en el camino el día de mañana, que se encarga la Fundación Amigos del Árbol y la Tierra, fundada en el año 1992 para crear conciencia. Qué Porque lindo. no solamente tenemos que crear turismo, Sí. sino al turismo tenemos que crearle conciencia. Después hemos fundado también una biblioteca que se llama Creadora de Sueños, y hemos traído a un investigador, ya te digo quién es este señor, que ha sacado un libro, se llama Harlich, que es muy interesante porque él habla sobre los dos continentes, el continente antártico y nuestro continente, ¿no? Que esto se empezó a gestar en el gobierno de Perón para contrarrestar el malestar británico, porque la teoría dice que el planiferio se veía siempre desde arriba, ¿cierto? Y los del sur quedamos cabeza para abajo. Entonces lo que hace este autor Es Ariel verlo al Harlich, revés. es decir, lo que en lugar de ver el sur abajo, lo vemos el sur Desde el Sí, sur sí. hacia arriba. arriba. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, yo también quiero resaltar esto, que el pueblito no es el último pueblo de la provincia de Buenos Aires, sino que es el primero mirándolo del sur a norte. O sea que la Villa 7 de Marzo Claro. no es el pueblo más, es el pueblo más austral, pero es el primero mirándolo en la versión argentina. Argentina. Mira vos, qué lindo. Y bueno, estuve en la biblioteca ahí de la villa en diciembre del año pasado y acá hay una foto con Todos los miembros todos los ahí. miembros. Sí. Y también se organizamos con mi pareja una carrera atlética, una maratón que Sí. se llama Maratón de la Victoria, también Ajá. en homenaje a los héroes del combate del 7 de marzo, Qué lindo. donde se anotaron 120 corredores. ¿Y cuándo se hace eso? Esto se hace en diciembre. Ah, bueno. Sí. Mirá qué bien. Y bueno, hemos tenido... ¿Y cuánto se corre, digamos? ¿Cuántos kilómetros? Mira, la primera distancia fue de 8 kilómetros. Ah, bastante.
de 8 kilómetros y ahora la idea es meter 8 kilómetros y 12 kilómetros por las calles del pueblo, ¿no? Claro, claro. Pero viste cómo la gente se prende con toda Sí, esta clase de eventos, ¿no? Claro. Estaba mirando, Se Andrea, prende. cómo las mujeres arman el arbolito de Navidad. Ay, mira qué lindo. Unas fotos. o sea que- Hermoso, sí. Sí, es un pueblo que trabaja, ¿no es cierto? Sí, aparte el equipo, ¿no? Claro. De armar equipos. De armar equipo. Hay algo Equipos de trabajo, interesante sí. que vos contabas, haber logrado, porque son unos 30 kilómetros, 35. que se lleve la energía. La energía, exactamente, sí. Qué interesante. Sí, costó mucho, pero bueno, Sí. a fuerza de fogatas logramos, a fuerza de quemar madera, que logramos... Y después el mantenimiento del camino lo hace el No, municipio. sí. El servicio llega a través de la cooperativa de San Blas, que hay una cooperativa que brinda el servicio, que la compra a EDES, y bueno, y llega la luz eléctrica, pero costó algunos años. Llega de San Blas, ¿no? No, la que se encarga de distribuir la energía, claro. la que se encarga de distribuir la energía cooperativa. es la cooperativa de San Blas. Pero llega desde Patagonia. Sí, llega ¿Y de qué otros Patagonia. servicios tenemos ahí? ¿Gas? No, gas ¿no? gas va por garrafa y lo que es malo todavía, lamentablemente tengo que decirlo, es el tema del agua, ¿no? El agua. El agua es un agua problema. potable, entonces sí. Ajá. Sí. No hay un servicio. No claro. hay un servicio, Julio, así que el tema del agua es agua... Bueno, por suerte hay almacenes, que ahí vos podés comprar Potable. agua potable, Claro. agua mineral. Claro, Sí, claro, sí. de mesa. Sí, y bueno, después el 28 de febrero se hace el acto conmemorativo y también se festeja ese día de la fundación. Si bien no fue ese día, pero por ahora se festeja ese día. Así que el pueblito Va creciendo. 7 de marzo va creciendo. Va creciendo y va tomando esta forma, digamos, también de ser un lugar turístico que la gente por Claro. ahí les atrae ir. Y después otra cosa, hablando de turismo, lo que es importante, también se hace un recorrido en autos 4x4 Ajá. que va desde la Villa 7 de marzo a San Blas. Ah, mira qué lindo. Sí, que son 60 kilómetros. Sí. Se para por el faro, se pasa por el faro Segunda Barranca, que también es un faro histórico. Ujú. No sé si conoces, Andrea, el faro Segunda Barranca. No, pero ya Bueno, lo voy a conocer. Claro, tiene que conocerlo. Tengo que conocerlo. Julio no conoce el faro Segunda Barranca. No, Es muy interesante. No. Y bueno, y se transita ahí, obviamente tenés que ir con un vehículo de 4x4. Claro, y sí. Y, claro, porque es como ¿Por un qué? agregado de una continuación está Claro. interesante. Sí. Y lo bueno que tiene es que en la Villa 7 de marzo no hay tanta arena cuando sopla como en el Cóndor. ¿viste? Claro. El Cóndor por ahí... que Claro. tiene ese Material problema, suelto, claro, más material suelto, sí. Sí. Es más Interesante. compacta, digamos, la arena. Claro, debe ser por la orientación Por la del orientación, viento. seguro, claro. Claro. Y después lo otro que también hemos recogido, que hay gente que viene de otras provincias y ha construido Sí, Julio, para sí. venir a pasar Sí. tiempo, pesca. Bien. Dentro de esas 150 Exactamente, sí. casas hay Ha mucho de venido afuera. gente de Roca, de Chipoleti, de Neuquén, Ujú. que De La yo Pampa lo también conozco de La sabemos. Pampa, exactamente. Por el tema de la Mi pesca. amigo Julio, ¿eh? Sí. Sí, hay gente que viene y ya ha hecho su construcción ahí. Así que no solamente está formado el pueblo por gente local de Viedma y Patagones, Claro. sino que viene gente de afuera. Bueno, Carlos, te agradecemos. No, te agradecemos la visita, la- que nos hayas contado, que, bueno, Sí. traído un folletito que Sí. me lo voy a quedar. Dale, cómo no. Así que, bueno, un placer. Yo te quiero leer cuál es la consigna que dice acá. Dale. Pueblo 7 de marzo, el balneario que hace feliz a la gente de la Patagonia Argentina. Un cierre perfecto. Así que, bueno, te Muchísimas agradecemos. gracias.